Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 187, apartado B de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y diversos artículos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Sean todas y todos bienvenidos. Estamos en la sala Benito Juárez del Honorable Congreso del Estado. Quiero agradecer la hospitalidad del Congreso a través de su presidencia, la diputada Lisette. Muchísimas gracias por habernos recibido. Y en ese sentido, me permito solicitarle a mi compañera Gisela Rodríguez, que a partir de hoy fungirá como secretaria de actas en este Comité de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Gis, y podemos, por favor, pasar a la lista de asistencia. Claro que sí, presidente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y si me lo permite, voy a proceder a pasar asistencia para la celebración de la presente sesión. Quien preside, licenciado Jesús Abdala Abud Yepis, Presente. licenciada Mónica Patricia Oros Ramos, licenciado Héctor José Villanueva Escamilla, licenciada Carmen Lucila Álvarez González, y la de la voz, licenciada Gisela Analí Rodríguez Burciaga, presente. Con esto, presidente, le informo que se encuentran 5 de los 5 integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, por lo que se procede a una sesión totalmente válida. Muchas gracias, Gisela, te agradezco mucho haber tomado asistencia. En ese sentido, y con base en el reporte de asistencia, se confirma la existencia del quórum legal. Siendo así, se declara formalmente abierta la sesión, la tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. En ese sentido, secretaria, si puedes, por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y en su caso la aprobación del orden del día para esta sesión que nos fue convocada. El punto número 1, que ya diste la calurosa bienvenida a esta sesión por tu parte. Punto número 2, lista de asistencia, que también ya está completo. El número 3, declaración de quórum legal para sesionar y apertura de la sesión. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, discusión y en su caso aprobación de la elaboración y estructura de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias. Punto número 6, discusión y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el periodo marzo 2025 a febrero del 2026. Número 7, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria pública y abierta para seleccionar las consejerías ciudadanas vacantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Número 8, discusión y en su caso aprobación, del programa de trabajo anual 2025-2026 con visión estratégica hacia 2029. Punto número 9, discusión y en su caso aprobación de abrir un periodo de 15 días hábiles para recibir opiniones, comentarios o sugerencias de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y ciudadanía en general sobre el programa de trabajo anual 2025-2026 con visión estratégica hacia 2029. Punto número 10, asuntos generales, dentro del que se encuentra el mecanismo de vinculación ciudadana en materia de fiscalización y control de recursos públicos en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, desarrollado a petición de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, abro el espacio para comentarios, sugerencias, solicitudes de modificación o adición. Si alguien... Para que se escuche, gracias. Sí, gracias. Solamente propongo incluir en temas generales, a medida de tema informativo, solamente los informes que se dieron de CPC en Chihuahua y en Ciudad Juárez.
Claro que sí, Carmen, muchísimas gracias. Si todos y todas estamos de acuerdo en la adhesión de este punto del orden del día, no hay más comentarios. Te pediría, secretaria, si puedes someter a votación el orden del día, tomando en consideración la solicitud que nos hace nuestra compañera Carmen. Claro que sí. Vamos a pasar al punto de la aprobación del orden del día, tomando en cuenta la adhesión como punto número 2, informativo, en el tema de asuntos generales que correspondería al informe de actividades en Ciudad Juárez y Chihuahua por nuestra compañera Carmen Lucila Álvarez González. Si están todos de acuerdo, pediría por favor que se manifiesten en este momento. A favor. Muchísimas gracias. Presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Te agradezco. Ahora, por favor, si podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, la aprobación de la elaboración y estructura de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias a su cargo, presidente. Muchas gracias, Gisela. En este momento me va a permitir compartirles pantalla. Es una muy breve presentación. En un segundo. Mm, pues, un poquito lento. Ahí está. Bueno, este punto del orden del día, para someter a consideración de todas y de todos, es establecer la elaboración de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, además de, evidentemente, el video o la videograbación de la sesión que será pública como lo marca la ley todos los meses. La intención de esto es generar documentos muy sencillos, muy simples, en donde se establezcan datos relevantes para la ciudadanía y que nos sirvan como control de nuestras sesiones y de los propios acuerdos que se levantan en las sesiones. Los elementos mínimos, y lo manejamos en términos de elementos mínimos, porque en su caso puede haber la necesidad de incluir algunos otros durante el proceso de elaboración de las sesiones. Entonces, eh, lo que se busca es esta formalidad en las actas de sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y pues elementos mínimos, un encabezado que identifique la sesión, la fecha de celebración, etcétera. Obviamente el orden del día que se haya propuesto y en su caso aprobado en la sesión, un elemento general donde estará el desarrollo de la propia sesión en razón del orden del día que se haya aprobado en la misma y evidentemente firma de todos los intervinientes. Esto a su vez nos va a permitir cada sesión aprobar las actas de las sesiones anteriores. Esa es como la intención y empezar, obviamente sí, fijarnos al interior un periodo de tiempo razonable para hacer públicas las propias actas de las sesiones y las personas puedan identificar también de manera muy sencilla los acuerdos que se han tomado, ¿no? Para generar estos compromisos. Entonces, en realidad, esos son lo que tendría que presentar en pantalla y abro el espacio, el micrófono, para si tienen comentarios que hacer, al respecto. Parece que no hay comentarios, muchísimas gracias. En ese sentido, le pediría a la secretaria, Gisela, si nos puedes, por favor, estimada secretaria, ayudarnos con la votación. Claro que sí, presidente. Respecto a este punto, voy a dar lectura al acuerdo para someterlo a su aprobación. Se aprueba por la elaboración y estructura mínima de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias que realice el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción conforme al documento que ya fue compartido. Por favor, manifestar su voto. Presidente, informo que este acuerdo se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Si me puedes apoyar, por favor, pasando al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el periodo del mes de marzo 2025 al mes de febrero del año 2026. Muchas gracias, Gisela. En ese sentido, me permito compartir aquí en pantalla para todas y para todos este calendario que se ha propuesto de celebración de las
de las sesiones ordinarias, ¿no? Como ustedes saben, pues las extraordinarias surgen derivado de algún evento fortuito o algo que urge, entonces pues, no es necesario programar, evidentemente. Estas son las ordinarias en cumplimiento a la ley, en cumplimiento a celebrar las sesiones. Em, Aquí nada más comentar que se establecen estas fechas tomando en cuenta, ya hay un calendario del comité coordinador también en términos de sesiones, normalmente es el último viernes de cada mes, entonces tomando en cuenta esas fechas y justo también la comisión ejecutiva podrá en su momento tomar el calendario del comité coordinador, este que en su caso se apruebe, para establecer sus sesiones ordinarias. Entonces, sí les pediría, primero, obviamente, ahorita veremos si están de acuerdo con las fechas, porque justo para poder convocar 5 días antes sí tenemos que dejar fijas estas fechas. Entonces, yo sé que a veces es complicado pues planear a un año si estos días se atraviesa algún tema, ¿verdad? Pero preferentemente pues dejar agendado los días de estas sesiones para poder cumplir con los 5 días de convocatoria, con el tema de actas, etcétera, ¿no? Entonces, pues abro el espacio para todas y para todos. Si tienen alguna sugerencia de modificación, si consideran que alguna fecha no es la más conveniente, pues con mucho gusto podemos modificar. Parece que estamos bien. Muy bien, muchísimas gracias. En ese sentido, Gisela, por favor, si puedes tomar votación de este punto de acuerdo en razón del calendario de sesiones ordinarias del CPC. Claro que sí, presidente. Respecto al punto número 6, voy a permitirme dar lectura al acuerdo para someterlo a su aprobación. Se acuerda por el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para el periodo que comprende del mes de abril del 2025 al mes de febrero del 2026. Por favor, de manifestar su voto. A favor. Presidente, te informo que este acuerdo fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. En ese sentido, te pediría si podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día, presidente, corresponde a la discusión y, en su caso, a la aprobación de la convocatoria pública y abierta para seleccionar las consejerías ciudadanas vacantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana que se encuentra a tu cargo. Muchas gracias, Gisela. Acto compartir muy brevemente una muy sencilla presentación y darles algunos antecedentes. Un segundo. Bien, algunos puntos relevantes sobre este punto del orden del día. Decir primero que, bueno, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que a veces lo confunden con nosotros, nos ha pasado en años anteriores. Realmente lo único que cambia, pues, es lo de Consejo Consultivo, ¿no? Y incluso nos ha tocado luego aspirantes que en el desarrollo de la reunión piensan que es para el CPC del sistema. Entonces, bueno, el Consejo Consultivo en específico al que nos referimos es un órgano encargado de promover y vigilar el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, ¿no? Conforme a las distintas atribuciones que le da el artículo 14. Dice también la ley y el propio reglamento que duran en su cargo 3 años, esto como antecedente. Dicho esto, el 21 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria de este mismo comité, se eligieron a 4 personas titulares y a 4 personas suplentes. Por lo anterior, ya han culminado, por decirlo de alguna manera, su periodo legal dentro del Consejo Consultivo. Y por lo tanto es necesario que este Comité de Participación Ciudadana pues emita una nueva convocatoria pública y abierta en términos de la ley y en términos del reglamento de la propia ley para seleccionar las posiciones vacantes. Esta es la justificación de este grupo, de este punto del orden del día. Siendo más específicos, el reglamento maneja 20 días hábiles para registrar. Bueno, lo que estamos ya, y aquí entramos a un punto del contenido del documento, solo puntos, pues los más relevantes para no hacer cansada la sesión. Estamos previendo, salvo la mejor opinión de todas y de todos en esta sesión, que ya
estuvimos trabajando, pues que el periodo de inscripción de las personas que quieran ser parte sea de 20 días hábiles contados a partir de la publicación en el periódico oficial del Estado, porque esta convocatoria, a diferencia de otras, pues nos exige que esté publicado en el periódico oficial del Estado. Entonces, no era posible definir una fecha específica de inscripción porque pues la publicación no depende de nosotros, ¿no? Es un tercero. Entonces, una vez que esté publicada, primero aprobada por nosotros y luego publicada, empezarán a correr 20 días hábiles para que las personas puedan inscribirse. Me parece que es un periodo bastante razonable. Luego hemos elegido periodos un poco más cortos, pero yo desde que tengo registro las estuvimos ampliando varias veces y luego entonces tienes que hacer todo el proceso ante el periódico oficial del Estado y se vuelve bastante burocrático. Entonces colegiamos que 20 días hábiles pues es un periodo bastante adecuado. Ahora, rápidamente, sin entrar mucho a fondo, los requisitos del artículo 13 del reglamento para las personas que se quieran postular son bastante sencillos. Ser habitantes del Estado, eso es uno de ellos. No ser persona servidora pública en activo. No haber sido precandidata ni candidata a cargo alguno de elección popular en los últimos 5 años antes de su postulación. No haber ocupado cargo público de dirección o superior, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político por lo menos 5 años antes de su postulación. Contar además con experiencia probada en temas relacionados con derechos humanos e instrumentos de participación social y política, que es el tema grueso de la ley, y no ser personas ministras de algún culto religioso. Cuanto a las etapas de evaluación que hemos diseñado, obviamente no entro al fondo, simplemente de forma. La primera es que cumplan con requisitos formales, ¿no? Lo que lo maneja el reglamento. Luego vendrá una evaluación cualitativa de los perfiles y de la trayectoria, con un valor del 60%, y posteriormente entrevistas que tendrán un valor del 40%. Las entrevistas es justo para indagar un poco más en su trayectoria y en su perfil profesional. Y luego la última etapa dentro de la convocatoria será celebrar sesión ordinaria o extraordinaria de este comité y elegir a las 4 personas titulares y a los 4 suplentes que sean mejor evaluadas. Hasta ahí como la presentación del punto, decir que pues hemos tenido varias sesiones de trabajo, incluso más atrás en el tiempo, por ahí desde diciembre, enero empezamos como a diseñar esta parte. Entonces, ahorita no solo por cumplir con la ley, sino por ya que el Consejo Consultivo tenga la parte ciudadana que le corresponde. Dicho lo anterior, no sé si hay algún comentario sobre el documento, un documento que no solo tuvimos hace ya tiempo, sino que todos trabajamos en conjunto, ¿no? Abro el espacio para comentarios. Ninguno. Ninguno. Muy bien. Muchísimas gracias. En ese sentido, te pediría, Gisela, si nos puedes apoyar tomando votación de este punto del orden del día. Claro que sí, presidente. Respecto al punto número 7, me permito dar lectura al acuerdo para manifestar nuestro voto. Se aprueba por la emisión de la convocatoria pública y abierta para seleccionar las consejerías ciudadanas vacantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 2025. Si son tan amables de manifestar su voto, por favor. A favor. Te informo, presidente, que este acuerdo es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Agradezco mucho. Si podemos entonces pasar al siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el punto 8, que corresponde a la discusión y, en su caso, la aprobación del programa de trabajo anual 2025-2026 con una visión estratégica al 2029. A tu cargo, presidente. Muchas gracias, Gisela. También me voy a permitir compartirles pantalla un documento para que la ciudadanía conozca. Evidentemente, este documento será público una vez aprobado y en el siguiente punto del orden del día, pues buscamos incluso considerar opiniones, sugerencias de la ciudadanía. Pero bueno, entrando al tema del programa de trabajo 2025-2026 con visión estratégica 2029, destaco algunas cosas, ¿no? Que hemos colaborado entre todas y todos.
Se establece una misión, visión y valores de alguna manera institucionales aprobados en el programa de trabajo. Eh, por supuesto, también la visión del 2029, y les agradezco a todas y a todos como primer, pues esta sugerencia, porque nace principalmente de las presidencias subsecuentes, ¿no? En realidad, y me parece que es algo muy acertado reconocer esa visión que han tenido. No porque se tenga que seguir haciendo lo mismo, sino son líneas base que con base en la política estatal, que es el marco de planeación, el comité coordinador y las propias soluciones del CPC podrán seguir en el tiempo, ser medidas y obviamente en su caso modificadas y adaptadas al contexto actual, ¿no? En el que nos encontremos en ese tiempo determinado. Entonces, reconocer esa parte. En resumen, decir que también pues, el marco de planeación, ya lo dije, la política, es el programa, el comité coordinador atendiendo el objetivo constitucional del CPC, las atribuciones legales del CPC y además, evidentemente, las bases que han dejado presidencias anteriores y años anteriores, ¿no? Un tema importante es que no se establecen, como para explicar un poquito cómo son las líneas de acción. Las líneas de acción no son precisamente proyectos, porque sería materialmente imposible establecerlos todos en un año, ¿no? De 12 meses o de más, sino que maneja un espíritu de cumplimiento estratégico, ¿no? Por ejemplo, la 2.7, que viene como vinculación con sociedad civil, academia, sector empresarial, no solo a lo que invitemos nosotros, sino a lo que ellos nos inviten como parte del ecosistema o de los sectores que debemos de atender como CPC. Ahí, por supuesto, seguiremos dando seguimiento a lo realizado anteriormente en razón de la vinculación que se hizo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Juárez, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Chihuahua y distintos sectores de Cuauhtémoc a través de la Asociación Civil Trabajando por mi Ciudad. Ahí se hicieron compromisos por parte de las autoridades y pues obviamente hay que darle seguimiento para ver en qué estado se encuentra la resolución de los compromisos y por supuesto también seguiremos, por ejemplo, con el observador ciudadano, que amablemente nos invita el municipio de Chihuahua, con el tema de la participación, la fiscalización participativa, que también hemos ya apoyado y que aún no culmina, sigue en proceso, que ya lo veremos más adelante. Nada más como acotar esas partes y también destacar, pues bueno, son 22 líneas de acción que se distribuyen en cuatro ejes específicos. Eh, es un programa que trae indicadores de cumplimiento. Estos indicadores, la verdad que son muy sencillos porque no pudiese ser de otra forma. Somos 5 personas que integramos el CPC, no somos una institución, nada más como recordatorio, ¿no? Que tenga atrás recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos. Sin embargo, decidimos como establecer esta parte porque nos apoya en medir los avances, ¿no? La intención de tener indicadores de cumplimiento, evidentemente queremos llegar al 100, pero no será forzado a tener el 100, sino justo a partir de ahí mejorar y decir, oye, pues a lo mejor esta acción es difícil de cumplir, se complicó por esto, por otro, nos va a permitir una mejora continua en los años subsecuentes. Los ejes de trabajo son cuatro: institucionalización, vinculación, articulación e incidencia. En estos cuatro ejes se distribuyen todas y cada una de las 22 acciones que les comenté. Y aquí nada más muy rápido, no voy a leer todo el objetivo, son los objetivos de cada eje, nada más. Institucionalización, pues por supuesto, tiene que ver con garantizar el adecuado funcionamiento del CPC en general, ¿no? Fortalecer condiciones estructurales, pero justo en nuestros límites, ¿no? El tema de condiciones estructurales pues tiene que ver con lineamientos, con normas que regulemos nosotros, justo también para cumplir con la parte de transparencia y, por ejemplo, declaraciones patrimoniales que lo hacemos de manera proactiva, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos reforzar esa parte en el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Y también en términos, por supuesto, de rendición de cuentas, incluso de atención y orientación a ciudadanos por denuncias de corrupción. Luego, en vinculación, no leo tampoco el objetivo, lo tienen en pantalla, simplemente es, creo que la parte toral del CPC, ¿no? Vincular sociedad civil, academia, a los entes del sistema o incluso arrojar, agarrar demandas de la sociedad civil, meterlas a comisión ejecutiva y proponer alguna política integral. Justo este eje maneja todas estas
herramientas que se han hecho, que haremos nuevas, nada más por mencionar algunas, vincular a las cámaras en materia de eh, trámites y servicios, encontrar ahí qué es lo que necesitan para llevarlo a las autoridades y se puedan atender temas, justo como se ha hecho en años anteriores, enfocado en el tema de cámaras. Obviamente también metemos el tema de integridad empresarial, el tema también de la propia fiscalía. La ley de fiscalía establece que el CPC puede vincular la información estadística que quiera saber la sociedad y el fiscal puede o no tomar esa información y presentarlo en su informe. Entonces es un medio legal incluso ya establecido en la norma para vincular sociedad civil con fiscalía específicamente, ¿no? Y así lo haremos con distintas instituciones, el observador ciudadano, entre otros proyectos. Luego articulación, y voy cerrando, pues busca fortalecer la coordinación y el trabajo en conjunto entre el Comité de Participación Ciudadana y las instituciones que conforman el sistema. También, evidentemente, con el Sistema Nacional Anticorrupción, somos parte de un sistema nacional todas y todos. Aquí entra todo el tema de recomendaciones no vinculantes, los requerimientos que haga el sistema, cómo colaboramos con las autoridades del Comité Coordinador, porque también no olvidar que ya hay un programa de implementación aprobado y que tendremos que de alguna manera articular acciones con entes del Comité Coordinador, de acuerdo con la política estatal anticorrupción. Aquí entrará toda esta parte y algunas otras cosas más. Y luego incidencia, este me parece que es un eje muy noble y muy relevante porque busca específicamente promover la cultura de la integridad y la participación ciudadana mediante una herramienta muy específica que es la educación, ¿no? La pedagogía pública y la conciencia cívica en la sociedad, ¿no? Con un énfasis especial a estudiantes, docentes de diversos niveles educativos y pues a través del diálogo y el uso de herramientas educativas especializadas. Este creo que es uno de los proyectos a largo plazo que pues justo podemos ir construyendo desde ahorita y ir construyendo las bases. Con esto termino, perdón por alargarme un poquito en la exposición, pero pues bueno, es el programa de trabajo de 12 meses y más. Entonces, pues nada más, antes de cerrar y cederles el uso de la voz, pues agradecerles el trabajo realizado para la hechura de este documento. Les agradezco mucho el trabajo, el esfuerzo y pues también la visión que tuvieron todos y todas ustedes, ¿no? Especial Gisela, Patti, por haber promovido esta parte de un programa que rebasa años presidenciales, porque no cambia, ¿no? Seguiremos haciendo Que muchas se cosas que Carmen, es se en Carmen, en realidad realidad un es un mero mero requisito requisito legal legal hacer un hacer un programa programa por por presidencia, presidencia, pero pero pues en pues en realidad realidad la la visión visión debe debe ser ser a largo plazo. Dicho dicho lo lo anterior, anterior, pues pues abro abro el el espacio espacio para para comentarios, comentarios, sugerencias, sugerencias, modificaciones, con mucho gusto abro el espacio. ¿Todo ¿todo bien? bien? Muy bien, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. En En ese ese sentido, sentido, le le pediría a pediría a Gisela, Gisela, por por favor, favor, si si podemos podemos someter a someter a votación la votación la aprobación del aprobación del programa de programa de trabajo. trabajo. Sí, presidente, claro que sí. Me voy a permitir entonces dar lectura al acuerdo correspondiente a este punto. Se aprueba por el programa de trabajo anual 2025-2026 con visión estratégica a 2029. Si son tan amables de manifestar su voto, por favor. A A favor. favor. Presidente, te informo que este acuerdo fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Gisela, te agradezco. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente punto del orden del día? Sí, claro que sí. Con tu permiso, daré lectura al punto número 9 que corresponde a la discusión y en su caso a la aprobación de abrir un periodo de 15 días hábiles para recibir las opiniones, los comentarios o las sugerencias de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y Ciudadanía en general sobre el programa de trabajo anual 2025-2026 con visión estratégica a 2029. Muchísimas gracias, Gisela. Aquí ya estoy batallando con la pila de la computadora, entonces voy a darle lectura a este punto del orden del día. No lectura, sino platicarles cuál es la intención. Miren, tomando en cuenta que, por ejemplo, que es otro punto del orden del día, que la propia auditoría pues, le ha preguntado a la sociedad civil, a la academia, al sector privado, oye, ¿qué te gustaría que audite? ¿No? Me parece entonces que es relevante poner a consideración como un primer ejercicio, ¿no? Un ejercicio piloto, que también debo decir que en otros años a lo mejor no se ha hecho así formalmente, se ha solicitado a sociedad civil cuáles son los temas relevantes. Ahora la intención es como establecerlo un poquito más formal, el mecanismo, ¿no? Abrir el espacio
ver qué resulta del ejercicio, ver si resulta eh, conveniente y sobre todo efectivo para, para nuestro programa de trabajo. Entonces, lo que les propongo es que aprobemos abrir un periodo de 15 días hábiles a partir de que lo publiquemos en Facebook, ¿no? No a partir de la sesión, sino a partir de que se ponga a consideración o en disposición y que además evidentemente convoquemos a nuestra red a través de correos electrónicos, comunicación informal y decirles, miren, esta es la liga a nuestro programa de trabajo, revísalo. Al final, de hecho, del programa se me pasó a decir, viene un resumen muy sencillito de lo que es el programa, porque luego también van a decir, bueno, pues son 40, 50 páginas, pues está complicado abonarte, ¿no? Entonces, esa es la propuesta en este punto del orden del día, que a través de un formulario web podamos poner a consideración de las personas de nuestra red y de la sociedad civil con la que hemos venido trabajando, pues recabar opiniones, recomendaciones y sugerencias. Una vez recibidas, pues analizaremos los comentarios, las opiniones, ver si hay alguna sugerencia u opinión de alguna modificación, la valoraremos como colegio y en caso de modificarlo, pues lo notificaríamos en la siguiente sesión ordinaria, ¿no? Haciendo una reforma en su caso al programa de trabajo. Si en caso de que consideremos que no, por alguna razón, pues también lo justificamos y creo que no habría problema de también informarlo a la ciudadanía por qué no, ¿no? Creo que es válido tanto los sís como los no. Entonces, eso es nada más. Lo que se pediría en el formulario es un dato de contacto, nombre de la persona, correo electrónico para contactarla en su caso y nombre de la organización o colectivo al que pertenece. Y una última parte en donde pueda vertir recomendaciones, observaciones u opiniones sobre el programa de trabajo. La verdad que muy sencillo, o sea, no es nada complicado, el formulario ya está diseñado y pues someto a su consideración pues abrir este espacio de 15 días hábiles. Me parece que si lo publicamos el lunes, tomando en cuenta fechas, el 24 de marzo, estaré abierto hasta el 11 de abril. Entonces, pues me parece que es un periodo bastante razonable que incluso nos da tiempo para, en su caso, en la siguiente sesión ordinaria, ver algunos cambios, ¿no? En caso de que aplique. Entonces, si nos puedes apoyar, digo, perdón, si tienen algún comentario, sugerencia, modificación. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias. Si podemos, Gisela, por favor, tomar votación de este punto del orden del día. Sí, presidente, claro que sí. Me voy a permitir entonces dar la lectura al acuerdo que corresponde a este punto, el cual dice lo siguiente: se aprueba por abrir un periodo de 15 días hábiles para recibir opiniones, comentarios o sugerencias de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y Ciudadanía en general sobre el programa de trabajo anual 2025-2026 con visión estratégica a 2029. Si son tan amables de manifestar su voto, por favor. A A favor. favor. Te comento, presidente, que este acuerdo fue aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias, Gisela, te agradezco. Si me puedes apoyar, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Sí, claro que sí. El siguiente punto, presidente, ya corresponde al apartado de asuntos generales y en un primer punto tenemos los mecanismos de vinculación ciudadana en materia de fiscalización y control de recursos públicos en el marco del sistema estatal anticorrupción desarrollado a petición de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, mismo que se encuentra a tu cargo. Muchísimas gracias, Gisela. Rápidamente para abordar este asunto general. Miren, eh, algunos antecedentes de este tema, eh, les platico así rápidamente. Digo que ya los conocemos todas y todos, pero al final de cuentas que la gente que nos siga lo pueda conocer. Las audiencias públicas que se dieron en Chihuahua a principios de año, tanto en Chihuahua como en Juárez, el Auditor Superior del Estado manifestó un compromiso, de alguna manera, así lo dice él, de abrir canales de comunicación entre la Auditoría Superior del Estado y diversas organizaciones o la sociedad en su conjunto, ¿no? Sobre todo de aquellas que habían convocado la audiencia pública, que se entiende que son las interesadas en temas del sistema y en temas anticorrupción, etcétera. Entonces, posterior a ello, diversas organizaciones se acercaron ya más formalmente una vez que él comentó sobre este compromiso y el auditor, atendiendo o entendiendo que la naturaleza del CPC pues, es la parte de vinculación ciudadana o de sociedad civil, academia, etcétera, con el sistema, pues
de alguna manera nos hizo una petición de poder consultar con estas organizaciones de la audiencia pública, porque se tomó información de quienes estuvieron presentes, y pues con nuestra propia red, con personas con las que hemos trabajado a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido, eh, pues hicimos un mecanismo muy sencillo, la verdad, pero creo que muy orgánico y muy bueno, porque habría que, todo se debe de ver en términos relativos, no absolutos, ¿no? En comparación con que, por ejemplo, Guanajuato tuvo una experiencia que es una gran institución, la Auditoría de Guanajuato, pero lo hizo demasiado burocrático el proceso, sumamente burocrático, con matrices. Entonces ya le quitas esta parte ciudadana en donde le estás exigiendo, cargando la prueba, por decirlo de alguna manera, al ciudadano, ¿no? Donde dame datos, dame el programa, dame el número de cuenta presupuestal, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que el diseño de preguntas, que justo lo hicimos entre todas y todos, el diseño de estas preguntas, pues fue muy orgánico, preguntas muy sencillas y se diseñó a través de un formulario, ¿no? El plazo estuvo abierto del 10 de febrero al 26, 16 días naturales, me parece que es un plazo bastante razonable. El medio de contacto fue correo electrónico. También aprovechamos las reuniones de la socialización del programa de implementación de la política para justo en estas sesiones invitar a las personas a que enviaran información. Hubo un formulario en línea, como les comento, y al final de cuentas recibimos 16 solicitudes. Fueron más de 130 correos electrónicos enviados por dos, porque pues hubo un recordatorio, como ya lo mencioné, las tres sesiones presenciales, Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, y también contacto personal, ¿no? A través de llamada o mensajes. El contenido del formulario fue el siguiente: se pidieron datos de contacto muy sencillos, nombre, apellido, correo electrónico, justo para no hacerlo tan complicado para las personas, y en su caso sí formaban parte de alguna organización o colectivo. Las preguntas aquí las ponemos en pantalla para que vean lo sencillas que fueron las preguntas, ¿no? Nada técnicas, nada complicadas para la ciudadanía. La primera, sobre qué temas relacionados con el uso de dinero público en el estado de Chihuahua y sus 67 municipios en 2024, te gustaría que se prestara atención, ¿no? Y luego la segunda, en relación a la primera, pues por qué este tema es importante para la sociedad, para los chihuahuenses. Y el último, en caso de si tuvieras información adicional que pueda ser un poquito más precisa, la consideración por parte de la auditoría, ¿no? Alguna referencia adicional como nombre de proveedores, institución que realizó el gasto, etcétera, etcétera. Y aquí se hizo algunos datos estadísticos muy sencillos. La fecha en que recibimos más solicitudes, y lo digo en tono de broma, como buenos mexicanos siempre nos tardamos al último en hacer las cosas. El 68-69% se recibió prácticamente el último día. Algo que creo que estamos todas y todos acostumbrados. Y bueno, así se distribuyó en los días. También datos estadísticos que a lo mejor no son muy relevantes. El 69%, perdón, de las personas son varones, el 31% son mujeres. Luego esta clasificación que se hizo, la verdad que no es concluyente. Al final de cuentas, quien tendrá que concluir de qué se trata es la auditoría, ¿no? Nosotros no somos o no tenemos información suficiente para decir de qué orden de gobierno trata la solicitud, pero se trató de hacer un análisis un tanto estadístico. El 38% del orden estatal, el 56%, la mayoría del orden municipal, y hubo una en específico que no se pudo identificar. Luego, por potencialmente fiscalizable, eso, repito, no lo vamos a determinar nosotros, sino la auditoría, pero se trató de hacer un análisis de la información, ¿no? 19% del Poder Ejecutivo, 6% de fideicomisos estatales, 13% de universidades públicas, varios 6%, municipio de Juárez es el que tiene mayor número de solicitudes, y el municipio de Chihuahua 6%. Juárez 50%, Chihuahua 6%. Y ahora se trató en esta siguiente lámina de hacer una clasificación por tema. Y vuelvo a insistir, ¿no? Para no generar confusiones, pues es un análisis preliminar de nosotros que no tendrá que ser así, ¿no? Ya la auditoría nos informará en qué sentido va. Entonces tratamos de darle como un tema, una clasificación para informar qué tipo de solicitudes se recibieran. Como pueden ver, las tres principales tienen que ver con obra pública, apoyos sociales y adquisiciones y servicios, ¿no? A lo mejor los conceptos son muy generales, pero ahí es donde
se puso más atención pues de las solicitudes y luego, después de esas tres, el presupuesto participativo. Y pues bueno, eso es todo en cuanto a la presentación. La intención de mostrarles esto, pues es como actualizar sobre esta dinámica, sobre este proceso. Lo que se hizo después, una vez recibida la información, pues fue nada más llevarla a la auditoría, ¿no? La auditoría, la verdad que con bastante apertura, justo también mencionar, porque creo que en algún espacio lo dijimos, que se haría un comité. La verdad que fue tanta la apertura de la auditoría que dijo, sabes que pues ya no requiero hacer el comité, porque viéndolas así, pues prácticamente las puedo meter todas, no como una revisión especial, pero si reviso Juárez, pues meto estos temas que... Entonces, ya por eso no se hizo formalmente un comité, porque era lo que se prevenía, ¿no? Que estuviéramos los cinco, además de la comisión de fiscalización y la auditoría. Entonces, no fue necesario. Lo que se comprometió la auditoría fue a analizar a profundidad el contenido de las solicitudes, dar respuesta formal de cuáles sí, de las que no, por qué no, y en ese sentido nosotros podamos, siendo el mecanismo de vinculación, pues poder notificarles a los solicitantes la respuesta de la Auditoría Superior, pero creo que estamos hablando de un, a lo mejor me puedo equivocar, un 90% de solicitudes que sí puedan entrar, 85-90%. Creo que es un buen ejercicio, se puede perfeccionar, se puede abrir aún mucho más. Pero bueno, creo que era un punto importante que tocar porque seguimos en proceso, ¿no? La notificación oficial será de conocimiento de todas y de todos y hacer un ejercicio de acercarnos con la ciudadanía y decirles, esta fue la respuesta. Dicho lo anterior, no sé si tengan algo que agregar sobre el mecanismo. Sí, claro que sí. Adelante, Carmen. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Sí, nada más como complemento a que hiciste una excelente presentación. Eh, Precisamente una de las ventajas de esta apertura y de este tipo de ejercicio es que se puede recibir cuáles son estas y preocupaciones ciudadanas y la auditoría puede trabajar en respuesta precisamente a estas solicitudes ciudadanas eh, sin necesidad de que las personas o los ciudadanos tengan que hacer denuncias. Entonces, no tienen que hacer una denuncia sobre una situación, ni presentar pruebas, ni nada, porque no está, esta actividad no la está realizando la Auditoría Superior del Estado basada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que se está basando en la Ley de Auditoría, ¿no? De fiscalización, perdón, en la Ley de Fiscalización, que es la que permite incluir este tipo de ejercicios. Entonces, se me hace un ejercicio muy enriquecedor porque muchas veces los ciudadanos pensamos o dicen, no se está haciendo nada, es que no revisan aquí, es que qué ha pasado con esto, y a lo mejor hay una percepción de algunas irregularidades que no pueden ser demostradas. Entonces, creo que este es un ejercicio muy valioso y pues nuevamente pues agradecer la iniciativa de las organizaciones sociales que se acercaron con el auditor para solicitar esto, pero también agradecer al auditor por la apertura y permitirnos esta parte de ejercicio que permite muy bien acercar otra vez sobre cuáles son las realidades a la percepción ciudadana sobre una situación, ¿no? Y pues como ya comentaste, que aquí ya también se están incluyendo ciertas solicitudes y ciertas revisiones también de solicitudes expresas en Ciudad Juárez, sobre todo en cuanto a desarrollo urbano, que tienen posibilidad, también no podemos decir que ya están aceptadas hasta que la auditoría nos diga exactamente sus resultados en cuanto a análisis, pero sí comentarles que hay una apertura para trabajar sobre estos temas. Nada más, Jesús. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, agrego algo, justo es muy importante eso que dices, porque la verdad que la ley de fiscalización en términos de denuncia es muy complicada. Eh, a diferencia también de la ley general, justo porque te piden muchas cosas, luego se hace un dictamen jurídico y luego el auditor es el que determina si una denuncia pues puede ser considerada la fiscalización. Entonces, justo creo que este ejercicio se brinca esa parte burocrática, reconociendo la apertura de la auditoría y decir, bueno, estas son las que se presentaron, veo cómo puedo atenderlas. Y otro tema importante es que se va a presentar los resultados ya cuando se terminen las auditorías en un apartado específico del informe general. Eso nos va a ayudar como CPC y ciudadanía
a justo en un solo espacio del informe ver los resultados de esas revisiones. O sea, no va a tener que irse cada quien al informe individual, ¿verdad? Entonces, pues me parece que es un buen ejercicio de rendición de cuentas pues de vinculación entre el CPC y de voluntad, exactamente, sí. Digo, porque si no, no, nada sería posible. Entonces, sí, reconocerlo, hay que reconocer cuando hay este tipo de voluntades. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, Gis, si podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el inciso B dentro del punto 10 del apartado de Asuntos Generales, a cargo de mi compañera Carmen Álvarez, el cual corresponde al informe de actividades durante su gestión en presidencia de este CPC, mismo que se realizó en Ciudad Juárez y aquí en Chihuahua Capital. Adelante, Carmen. Sí, pues de manera muy breve también. Dentro de las actividades que tenemos dentro del Comité de Participación Ciudadana, se llevó a cabo el informe anual del CPC. Em, la primera se realizó aquí en la ciudad de Chihuahua la semana pasada, ¿verdad? ¿Ya? Sí. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Agradecer desde aquí también a la Auditoría Superior del Estado por facilitarnos sus instalaciones, por apoyarnos en este ejercicio de rendición de cuentas. Em, Tuvimos casa llena, gracias a Dios. Agradecer también a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los integrantes, comité coordinador. Extrañamos a la magistrada, pero tuvo una situación que pues, se le salió de las manos, que tuvo que atender. Pero pues bueno, nos mandó una digna representante que fue a su titular de su órgano interno de control. Entonces, muchas gracias desde aquí también a los integrantes del comité coordinador. Y pues bueno, también asistieron representantes de la diputada Elizabeth Guzmán Argüeta, también representante del diputado Marcelino Carreón. Bueno, la diputada Guzmán es la presidenta de la Comisión Anticorrupción. También, bueno, el diputado, la representante del diputado Carreón. Él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y de Asuntos Electorales y también fue en representación de la diputada Alma Yesenia Portillo de la Comisión de Transparencia, fue también su representante. Y también nos acompañó la diputada Leticia Ortega Maínez, presidenta de la Comisión de Fiscalización. A ellos también muchísimas gracias. Para nosotros era muy importante que el Congreso, sobre todo porque como fuimos convocados a las audiencias públicas, pues era muy importante también que supieran cuál es el seguimiento de los compromisos que asumimos en estas audiencias públicas y pues que los diputados o las diferentes comisiones supieran qué es lo que falta. También se le solicitó o se le señaló algunos requerimientos también en cuestiones legislativas que se requieren para que también pueda trabajar de mejor manera el comité coordinador. Jueves pasado, este informe, esta misma información, la presentamos también en Ciudad Juárez. Em, También aquí tuvimos bastante gente, también casa llena allí. Em, Fueron también varias representantes de organizaciones de sociedad civil, varios representantes de la academia y ciudadanos en general. En esta sesión nos acompañó el secretario de la Función Pública, que no pudo darse, y también la diputada Elizabeth Guzmán, el diputado Marcelino Carreón, y fueron representantes también de la diputada Alma Yesenia Portillo y de la diputada Elisa Ortega, también para replicar este ejercicio de rendición de cuentas en Ciudad Juárez. Eh,
pues lo mismo, hicimos prácticamente los mismos señalamientos, informamos también lo mismo y pues, solamente agradecer también aquí a Plan Estratégico de Juárez también por habernos prestado sus instalaciones y pues surge ya el compromiso, ¿no? De estar dando pues seguimiento, obviamente, a todas las actividades que se han estado realizando y que se seguirán realizando a través del Comité de Participación Ciudadana con la presidencia de Jesús. Pues básicamente eso, ¿no? Eh, es todo lo que tenemos que informar. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Sí, la verdad que ejercicios muy relevantes y sobre todo de los actores del sistema presentes me parece que es muy relevante. Eh, Creo y lo veo como un respaldo al comité en general, la verdad muy valioso. Tanto el comité coordinador como de comisiones, ¿no? Independientemente del tema partidista, son comisiones instauradas en el Congreso y la verdad que están vinculadas de alguna manera al funcionamiento del sistema en su conjunto, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante este tipo de ejercicios de rendición de cuentas, tanto en Juárez como en Chihuahua. Quiero hacer una acotación. Ahorita cuando inicié la grabación, no dije completo el nombre de la diputada presidenta. Se me fue por ahí ahorita, por el nervio, lo recordé. Quiero aprovechar para agradecer el espacio que nos ha brindado el Congreso del Estado, porque oficialmente el oficio fue dirigido a la presidenta, a la diputada Elizabeth Guzmán. Entonces, presidenta del Congreso y presidenta de la Comisión Anticorrupción. Quería nada más dejar esa parte. Muchas gracias, ¿alguien quieres comentar en este último asunto general? Perfecto. Siguiente punto, Gis, por favor. Sí, presidente, te informo que ya todos los puntos de la convocatoria han sido debidamente agotados. Muchísimas gracias, Gisela. En ese sentido, hemos agotado los puntos del orden del día. Agradezco a todas y todos por su participación y compromiso. Muchas gracias, Carmen, por trasladarte. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:10 de la tarde del día 19 de marzo de 2025, declaro formalmente clausurada esta tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Muchas gracias.